Capítulo 48. Los problemas de la lógica simbólica. 1. División de la logística. Dentro de un tratado de esta materia se suelen mencionar 5 capítulos diferentes. Por lo menos. A. La lógica proposicional o sentencial, que trata de las relaciones entre proposiciones. Una expresión que contiene una proposición simple se llama atómica. Si contiene varias ligadas entre sí, se llama molecular. De acuerdo con las reglas de inferencia, es posible efectuar transformaciones o cálculos en las proposiciones moleculares, y también inferir su valor de verdad o falsedad a partir de la verdad o falsedad de las proposiciones atómicas que la componen. B. Lógica cuantificacional. Aquí se trata, ya no de las relaciones entre proposiciones, sino entre los miembros de una misma proposición u otras proposiciones. Para esto es necesario conocer la cantidad. Esto es totalizador, singular, particular. ¿A qué se refiere la expresión dada? A ello se debe el título que lleva esta parte de la logística. C. Lógica de clases. Es tal vez el capítulo más cultivado por los matemáticos. Se trata de ver las implicaciones de unas clases con otras. Por clase se entiende un conjunto de seres que tienen una propiedad en común. Nótese que esta es la noción empirista del concepto. Las clases se suelen representar por medio de círculos. De esta manera, las diferentes figuras y modos del silogismo poseen su correspondiente expresión gráfica. George Boole cultivó y desarrolló con preferencia esta parte de la logística, que por eso se llaman a veces álgebra booleana. D. Lógica de las relaciones. Es un capítulo paralelo al de la lógica de clases. Una relación une a dos o más clases de seres. Sus leyes son especialmente aptas en los problemas que se refieren a las relaciones reales entre sí, que pueden guardar una clase con otra. Implicación, producto, etc. Fue desarrollada por De Morgan y Peirce. E. Semiótica. Es la lógica de los símbolos y se divide en 3 partes: sintaxis, semántica y pragmática. La primera trata de las relaciones de los símbolos entre sí, prescindiendo de su contenido. La segunda trata de las relaciones entre el símbolo y lo que significa. La tercera trata de las relaciones entre el símbolo y el sujeto que lo utiliza. En este capítulo es donde se realizan distinciones como lenguaje y metalenguaje, lógica y metalógica. Mientras que el lenguaje trata de objetos determinados, el metalenguaje trata del lenguaje anterior. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de libro que de la palabra libro. Libro forma parte de un lenguaje. Para referirnos a esta palabra se tiene que usar un metalenguaje que nos permita evitar paralogismos en los que se suele caer cuando no se distingue el símbolo con lo significado. 2. Relaciones con otras disciplinas. Aún a riesgo de caer en algunas repeticiones, para acabar de deslindar el terreno de la logística, veamos cómo se relaciona con otras disciplinas. A. Con la lógica tradicional se conecta gracias al formalismo y al tratamiento del pensamiento correcto. La logística no es un rechazo de la antigua lógica, como han pretendido algunos, llevados más bien por la ignorancia y los prejuicios contra lo antiguo y lo medieval. En el pensar de algunos autores, la logística es una disciplina que prolonga la lógica aristotélica.
Todas las leyes de esta han quedado incluidas en la logística, pero hay muchas de la logística que no fueron conocidas por los antiguos lógicos. Nótese que queda en pie el problema de la identidad de los objetos formales de la lógica aristotélica y de la lógica matemática. B. Con las matemáticas hay una relación estrecha en cuanto que la logística proporciona los principios para fundamentar y desarrollar los modernos métodos matemáticos. Ya hemos indicado que, si bien el principio en el siglo XIX se pretendía que la lógica era una parte de las matemáticas, ahora se piensa que, en todo caso, debe ser al revés, por lo menos en cuanto al método. C. Con respecto a la psicología, la crítica y demás ramas de la filosofía, se ha insistido en que la logística es absolutamente independiente de esas ciencias. Expresamente se alude tratar en los libros de logística toda postura de tipo psicológico o gnoseológico. Ciertamente, estas disciplinas no proporcionan principios o fundamentos a la logística, la cual es independiente de aquellas ramas. Recuérdese la refutación del psicologismo en la obra de Husserl. Pero también es cierto que la orientación filosófica del autor de Logística, aunque sea implícita y oscura, influye en su modo de concebir la verdad, la verificación, el alcance de las facultades cognoscitivas, los tipos de seres reales, el tipo de paralelismo entre la mente y la realidad, y por tanto inclina la postura general del autor respecto a la interpretación, evaluación y aplicabilidad de las tesis logísticas. Un ejemplo claro está en la inclinación hacia el punto de vista de la extensión o de la comprensión de los conceptos según se posea previamente una postura nominalista o racionalista. Tales son los casos de Bohr y Frege, respectivamente. En el siglo XX se cuentan tres escuelas divergentes dentro del cultivo de la logística y su aplicación a las matemáticas: los intuicionistas, los logicistas y los formalistas. Las leyes de la logística son de tal manera universales y necesarias que ningún sistema filosófico se puede apropiar en exclusiva el uso de esta ciencia. No es cierto que sea el positivismo lógico, o el Círculo de Viena, o la filosofía inglesa, los originarios y, por derecho, usufructuarios de la logística. De hecho, se encuentran cultivadores de ella en cualquier sistema filosófico. Por ejemplo, Bochensky en el tomismo. 3. Problemas y aplicaciones de la logística. Para terminar de captar esta elevación ideal de la logística, conviene explicar el horizonte de aplicación de la nueva ciencia. A. Por lo pronto, ya hemos insistido en su aplicación a las matemáticas. Un Russell, un Hilbert y un Cantor han logrado desarrollos lógicos en las matemáticas, que han conducido a esta ciencia a terrenos antes no cultivados. Dentro de esta aplicación es como se han encontrado curiosas, pero no menos acuciantes paradojas lógicas que aparentemente dan al traste con las fundamentaciones y sistematizaciones científicas que se han pretendido. Las investigaciones de este siglo XX continuamente se aplican a su estudio y proponen soluciones a ellas. B. La lógica polivalente, en donde se considera no sólo la verdad, designada con el número 1, y la falsedad, designada con el número 0, sino también otros valores intermedios, designados con números fraccionarios o sucesivos. Han dado lugar a diversas especulaciones y problemas de interpretación para los filósofos.
Por lo pronto, en esas lógicas debe eliminarse el principio de tercero excluso. En este mismo sentido, las geometrías no euclidianas, axiomatizadas con independencia del quinto postulado de Euclides, también proporcionan a los investigadores una nueva beta de explicaciones y aplicaciones prácticas, tanto en el terreno de la cosmología como en el de la cosmografía. C. La mecanización del proceso deductivo posibilita su aplicación en el terreno de la cibernética, con los cerebros electrónicos, computadores, etc. De hecho, la solución a los problemas planteados a dichas máquinas solo puede lograrse cuando previamente se les ha comunicado un programa o una serie de programas viable en la búsqueda de la solución. Véase una introducción a estos problemas en David A. La cibernética y lo humano. Labor, Barcelona, 1966. Y también en Weinstein y Keim, Principios básicos de los computadores. Labor, Barcelona, 1968. En fin, la logística proporciona el instrumento adecuado cada vez que se trata de solucionar problemas deductivos en donde se han de utilizar series de datos cuya sola consideración abruma a la mente en su funcionamiento normal.